La prolongada y tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, marcada por enfrentamientos diplomáticos y económicos, ha experimentado un incremento alarmante en su dimensión militar. Durante años, las tensiones han sido alimentadas por sanciones, amenazas y una creciente rivalidad. Pero en tiempos recientes, la situación ha escalado a un punto crítico, llegando a implicar operaciones militares directas. Las sanciones impuestas por Washington al gobierno de Nicolás Maduro, que han sido el eje central de la presión estadounidense sobre el régimen, han tensado aún más la relación entre ambos países, especialmente tras el despliegue de la flota militar estadounidense en aguas cercanas a Venezuela. Durante mucho tiempo, Estados Unidos había advertido a Venezuela a través de medidas económicas y militares, buscando forzar la salida de Maduro del poder. Estas advertencias culminaron en el lanzamiento de una operación militar que muchos esperaban desde hace meses. Uno de los eventos que ha captado la atención internacional fue el ataque con torpedos realizado por 3 buques de guerra estadounidenses contra la base naval de Puerto La Cruz, una de las instalaciones más estratégicas para la defensa venezolana. Este ataque ha llevado las tensiones entre ambas naciones a un nuevo nivel, representando no solo una amenaza a la soberanía venezolana, sino también un desafío directo a la estabilidad de las estrategias militares del gobierno de Maduro. Puerto La Cruz, ubicada en una posición geográfica clave en el Caribe, ha sido un pilar fundamental en la defensa de Venezuela. Alberga una de las flotas navales más importantes del país, convirtiéndose en una fortaleza clave para los planes militares de Maduro. El ataque a esta base fue un golpe devastador para la capacidad militar de Venezuela, dañando severamente tanto la infraestructura naval como las embarcaciones militares estacionadas en el lugar. Este ataque fue visto por Estados Unidos como una advertencia hacia el régimen, mientras que para Venezuela representó una agresión inaceptable que no solo puso en riesgo la seguridad nacional, sino que también desestabilizó las operaciones de defensa del país. Además del ataque a Puerto La Cruz, la presión militar de Estados Unidos ha ido en aumento. Durante semanas, la flota naval estadounidense ha patrullado constantemente las costas venezolanas, maniobrando a través del Caribe y acercándose peligrosamente a las aguas territoriales de Venezuela. Para el gobierno de Maduro, estas operaciones militares son percibidas como una clara amenaza de invasión, lo que ha llevado a movilizar las Fuerzas Armadas en preparación para cualquier eventualidad. Sin embargo, a pesar de las advertencias y preparativos por parte del ejército venezolano, el ataque a Puerto La Cruz demostró la vulnerabilidad de sus defensas. Este incidente no es un hecho aislado. Venezuela lleva años enfrentando una profunda crisis económica, una situación de caos político interno y el impacto de las sanciones internacionales. Las sanciones impuestas por Estados Unidos no solo han afectado la economía, sino que han generado divisiones dentro del propio gobierno venezolano. Estas sanciones, que tienen como objetivo principal el control de los recursos energéticos de Venezuela y la remoción de Maduro, han intensificado la crisis económica del país, que ya estaba gravemente afectada por la hiperinflación, el desempleo y la escasez de bienes esenciales. En este contexto, la presión interna sobre Maduro también ha crecido considerablemente, aunque algunos sectores dentro del gobierno continúan apoyando la postura firme del presidente. Un número creciente de ministros y legisladores ha comenzado a cuestionar las políticas actuales y a proponer una negociación con Estados Unidos como una solución para aliviar la crisis económica. Estas divisiones han derivado en una crisis interna en el gabinete de Maduro, con renuncias de importantes figuras que anteriormente respaldaban al mandatario, pero que ahora exigen un cambio en las relaciones con Washington. Mientras tanto, en el ámbito internacional, Venezuela ha buscado desesperadamente apoyo de sus aliados tradicionales, como Rusia y China.
Estos países, que históricamente han proporcionado ayuda militar y económica a Venezuela, son vistos como un contrapeso ante la creciente presión de Estados Unidos. En particular, Rusia, que ha enviado material bélico a Venezuela en el pasado, está siendo observada de cerca para ver qué papel desempeñará en esta escalada de tensiones. De igual manera, China, un socio económico clave para Venezuela, también podría desempeñar un rol crucial en las negociaciones diplomáticas que están por venir. El ataque a Puerto La Cruz no fue el único movimiento de Estados Unidos en su campaña militar contra Venezuela. Un nuevo frente se abrió cuando las fuerzas estadounidenses lanzaron un ataque cibernético contra los sistemas de radar venezolanos, utilizando tecnología de guerra electrónica avanzada. Este ataque, que desactivó gran parte de los sistemas de defensa aérea de Venezuela, dejó al país vulnerable ante futuros ataques aéreos o navales. La capacidad de Venezuela para monitorear su propio espacio aéreo se vio gravemente comprometida, lo que permitió a las fuerzas estadounidenses moverse con mayor libertad en la región. El colapso de los sistemas de radar venezolanos supuso un revés significativo para las defensas del país. Ante la incapacidad de detectar movimientos enemigos en el espacio aéreo, Venezuela se encuentra ahora en una posición de extrema vulnerabilidad. A pesar de los intentos del gobierno de Maduro de reorganizar sus defensas, la desactivación de los radares ha dificultado enormemente cualquier respuesta eficaz frente a una posible invasión. La situación actual de Venezuela es crítica. La presión militar y económica ha erosionado el apoyo popular al régimen, y las divisiones internas dentro del gobierno sugieren que Maduro enfrenta un momento decisivo en su liderazgo. Mientras Estados Unidos continúa intensificando sus acciones militares y diplomáticas, el futuro de Venezuela parece cada vez más incierto. La administración de Maduro se encuentra atrapada entre la presión externa y las crecientes fracturas internas, lo que plantea serias dudas sobre su capacidad para resistir las fuerzas que buscan su caída. El escenario internacional observa con atención cada movimiento, esperando ver cómo evolucionará esta compleja crisis que afecta no solo a Venezuela, sino también a las relaciones geopolíticas en toda la región. La intervención de actores externos como Rusia y China y la posibilidad de una operación militar a gran escala por parte de Estados Unidos podrían cambiar el rumbo del país sudamericano para siempre. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela dio un giro inquietante cuando el presidente Donald Trump expresó abiertamente que no descartaba una intervención militar en el país sudamericano. En una rueda de prensa desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, Trump afirmó que tenía muchas opciones respecto a Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesaria. Esta declaración fue realizada tras una reunión con su equipo de seguridad, entre ellos el secretario de Estado, Rex Tillerson, y el asesor de Seguridad Nacional, H.R. McMaster. Sin embargo, a pesar de la contundencia de sus palabras, ni el Departamento de Defensa ni el Comando Sur habían recibido órdenes para una intervención, manteniendo así la incertidumbre sobre los próximos pasos de la administración estadounidense. La respuesta del gobierno venezolano no se hizo esperar. El ministro de Comunicaciones, Ernesto Villegas, calificó las palabras de Trump como la más grave e insolente amenaza jamás proferida contra la patria de Bolívar, mientras que el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, las describió como un acto de locura de supremo extremismo. Para el gobierno de Nicolás Maduro, estas declaraciones fueron percibidas como una confirmación de las teorías que sostienen desde hace tiempo que Estados Unidos, al que denominan el imperio, está detrás de una guerra económica y de los esfuerzos de la oposición para desestabilizar al país. El contexto de estas declaraciones es especialmente relevante.
El presidente Maduro había expresado recientemente su deseo de dialogar con Trump en un intento por restablecer las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin embargo, la Casa Blanca dejó claro que no habría diálogo hasta que se restablezca la democracia en Venezuela. Este intercambio verbal reforzó las posiciones tanto del gobierno venezolano como de la administración estadounidense, con Maduro acusando a Washington de interferir en los asuntos internos de su país y Trump aumentando la presión con sanciones dirigidas a altos funcionarios venezolanos, incluido el propio presidente Maduro. El contexto económico es también un factor crucial en esta crisis. A pesar de la retórica hostil entre ambos gobiernos, Estados Unidos sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Venezuela, especialmente en el ámbito energético. Venezuela continúa exportando crudo a Estados Unidos, aunque las exportaciones han disminuido en los últimos años. La posibilidad de sanciones más severas, en particular al sector petrolero, genera preocupación sobre el impacto que esto tendría en la ya frágil economía venezolana. A pesar de las relaciones comerciales con China y Rusia, Estados Unidos sigue siendo el único país que paga en efectivo por el crudo venezolano, lo que hace que cualquier restricción en este ámbito afecte gravemente la capacidad de Venezuela para financiar sus importaciones de bienes básicos. Aunque las palabras de Trump fueron vistas como un intento de aumentar la presión sobre Maduro, algunos analistas sugieren que una intervención militar podría tener el efecto contrario, fortaleciendo la narrativa del gobierno venezolano sobre la amenaza externa y unificando a sus seguidores en torno a la figura del presidente. Además, el papel de figuras como el senador Marco Rubio y el vicepresidente Mike Pence, quienes han sido defensores de una postura más dura contra el gobierno de Maduro, continúa siendo un factor importante en las decisiones de la administración Trump sobre Venezuela. Sin embargo, hasta el momento, la opción militar sigue siendo solo una de las posibles estrategias en una crisis que continúa evolucionando rápidamente.